En las siguientes diapositivas le vamos a explicar un poco lo que hicimos para el análisis estadístico del periodo 2004-2015 sobre mordeduras de perro en México. El equipo está conformado por Alonso Sandoval y yo, Antonio Aguirre. Recomendamos para algún análisis un poco más detallado porque omitimos muchas gráficas. Agarramos, digamos que en particular una de 5, por ejemplo, de que teníamos para un tema en específico, y pues recomendamos que se lea el reporte porque ahí explicamos un poco mejor la limpieza de los datos, las variables y un poco las conclusiones. En este caso solamente haremos como un breve repaso de lo que hicimos en el modelo y unas conclusiones, digamos que generales. Las razones por las cuales escogimos este tema, un tema que aparentemente pues no tiene mucha relevancia, pues fue que investigando un poco nos dimos cuenta de que hay muchas organizaciones internacionales como la OMS, las cuales hacían mucho hincapié en este tema, en particular en países latinoamericanos y en particular en México, por los costos no solamente de salud, porque hay muchísimas zonas marginadas en México que no cuentan como los tratamientos para la rabia, los cuales pueden ocasionar incluso hasta la muerte, pero no solo eso, sino que también tiene, digamos, una incidencia importante en cuanto al costo en el largo plazo para muchos centros de salud en México. Los datos que se obtuvieron, que más adelante hablaremos, realmente lo que se tiene fue una explicación de el número de incidencias, en este caso mordeduras de perro, según el rango de edad, según el mes y según la fuente de notificación. El objetivo general básicamente es entender el problema y sobre todo por su importancia para futuras políticas públicas, y no solo eso, sino que también en cuanto a objetivos específicos del problema, nos interesa pues entenderlo más a fondo, en particular entender qué grupo de edad digamos que es el más vulnerable, en qué meses se presenta digamos que el mayor número de accidentes, en qué estados hay mayor presencia en cuanto al número de incidencias, qué sexo aparentemente es el más vulnerable, y no solo eso, sino que también qué instituciones son las que captan más este tipo de problema. Para la obtención de los datos, en cuanto a lo que respecta a las incidencias, lo obtuvimos de esta página de aquí, epidemiología.salud.gov.mx, las cuales nos daba la opción de poder obtener el número de incidencias por cada uno de los estados de la República, según los meses, según la edad, el rango de edad y según la fuente de notificación, y además se nos daba la opción de obtener los datos generales, los datos para hombres y los datos para mujeres. En cuanto a los datos demográficos, que más adelante los usamos para eliminar el sesgo demográfico de los datos y poder pasarlo a tasas de 100.000 por número de incidencias por cada 100.000 habitantes, usamos, digamos, los datos de la CONAPO, y para hacer uso de métodos de limpieza de datos usamos estos dos libros aquí mencionados. El número de variables realmente no es muy grande. Las variables que tenemos antes de pasarlo a tasas eran solamente 6, 4 cualitativas o categóricas y 2 solamente son cuantitativas. En este caso tenemos el estado, la institución, que es, digamos, la fuente de notificación, el mes, que va desde enero hasta diciembre, el sexo masculino o femenino, la edad, los rangos de edad, que son 12 rangos de edad, y por último los casos, que en este caso pues hacen referencia a las incidencias. Por otro lado, también hicimos un breve análisis de la calidad de los datos. En el reporte pues se habla con mayor detalle sobre esto, pero pues en general lo que se obtuvo fue que se hizo un conteo sobre los NAs y se obtuvieron 1455. Y la prueba de completitud, la cual pues no es otra cosa que el porcentaje de NAs de todos los datos, obtuvo con un 14% de NAs, que era pues de esperar porque digo, son datos del gobierno, ¿no? Y por último, la prueba de consistencia, que básicamente como podíamos obtener los datos, si bien recordamos, como general o por hombre o por sexo, tanto para edad, meses y fuente de notificación,
lo que hicimos fue sumar masculino y femenino y ver que en efecto nos diera el general. Tanto para edad no hubo problema, para los meses tampoco. Sin embargo, para fuente de notificación hubo una que otra inconsistencia que se menciona en el reporte con mayor detalle. De la página de epidemiología se obtuvieron 108 tablas en formato PDF, de las cuales, usando esta página aquí mencionada, se pasaron a un formato CBS para facilitar la limpieza de los datos. Ya que teníamos los CBS, lo que se hizo fue cambiar algunos caracteres para poder facilitar el conteo de los NEAs, como aquí se menciona. Y por último, lo que se hizo fue que ya con los datos limpios, con las 108 tablas en Excel limpias, lo que se hizo fue crear 9 macrotablas, en donde la primera letra hace referencia, por ejemplo, la G es para general, es decir, son las incidencias pues generales, sin sexo. Esto es para hombres, esto es para mujeres. Y esto de acá, por ejemplo, hace referencia a, por ejemplo, este caso en particular sería el número de incidencias de mordedura de perro para los hombres para todos los meses y para cada una de las entidades del país. Lo mismo sucede con la fuente de notificación, que son como unas 7, entre ellas está IMSS, Pemex, Infonavit, y por último los rangos de edad, los cuales ya estaban preseleccionados, no los seleccionamos nosotros, y son unos 12 rangos de edad. Y por último creamos una función PopTot, la cual recibía el estado que nos interesaba, el periodo en años y el rango de edad que nos interesase, y lo que hacía era que a partir de la base de datos de la CONAPO de proyecciones demográficas que descargamos, perdón, nosotros digamos que obteníamos la población asociada a los datos que nosotros le metimos, y eso para poder transformar los datos número de incidencias a tasas por cada 100.000 habitantes, lo que corregía, más adelante veremos, el sesgo demográfico. Para el análisis exploratorio de los datos, nuestro análisis se centró en particular en la edad, en los rangos de edades, es decir, que realmente aplicamos pues muchos de los métodos vistos en clases, pero solamente para las macrotablas que anteriormente habíamos mencionado, que estaban asociados a los rangos de edad, para poder explicar las tasas de, no sé, las tasas de mujeres o las tasas de hombres o las tasas en general, o para ver la evolución de los rangos de edades a lo largo de los años. También se tienen análisis sobre los meses y las fuentes de notificación, pero ese tipo de análisis ya se incluye en las conclusiones. También cabe mencionar que no metimos aquí todas las gráficas y todas las imágenes que generamos en R sobre el análisis exploratorio, simplemente porque para que el video no se hiciera tan largo, pero todo está en el reporte. Algunos de los métodos de los cuales vamos a hablar van a ser boxplot, van a ser la distancia de Mahalanobis para poder determinar outliers. También se usaron heatmaps de México, también se usaron curva de Andrews y kernels. Y nada más cabe mencionar, para que no nos confundamos, IGN aparece como un rango de edad que hace referencia a los ignorados, es decir, que cuando se recopiló la información sobre el número de incidencias, ahí se metieron todos los que se ignoraba, digamos que la edad de quien había tenido el problema. En este caso, la mordedura de perro. Aquí tenemos dos gráficas, o más bien dos grupos de gráficas. Del lado izquierdo tenemos los boxplots asociados a los datos antes de transformarlos, es decir, las incidencias como incidencias, y del lado derecho con los datos ya transformados, pero como tasas por cada 100.000 habitantes. En el eje X se presentan en este caso los rangos de edades que aquí se muestran aquí, por ejemplo menor a 1 o de 1 a 4 años, así hasta de 65, mayor a 65 años y los ignorados, por ejemplo. Y en el eje Y lo que tenemos pues es, como habíamos visto, las incidencias o las tasas por cada 100.000 habitantes, y también digamos que separamos cada una de estas gráficas como digamos que a partir del
el año, ¿no? 2004 hasta 2009. Los años faltantes, es decir, 2010 a 2015, se encuentran en el reporte. Algunas de las conclusiones más importantes que podemos obtener de estas gráficas son básicamente que el número de outliers, ya cuando transformamos los datos, disminuye significativamente. Y no solo eso, sino que además es posible observar ciertos patrones que no se observaban antes, por ejemplo, estos patrones de aquí. Y no solo eso, sino que además podemos observar que hay muchos de los sesgos se eliminan. Por ejemplo, aquí tenemos en la mayoría de las gráficas de acá, tenemos sesgos hacia la izquierda o hacia la derecha, y cuando vemos estas nuevas tablas vemos que al menos se corrigen estos sesgos, o eso es lo que muestran los boxplots. Estas tendencias mencionadas se pueden interpretar que, digamos que en promedio, digamos que sí existe una relación entre las tasas por cada 100.000 habitantes y los rangos de edades. Podemos ver que a lo mejor en promedio este rango de edad de 19 a, digo, de 15 a 19 años presentan, digamos, mayores incidencias que otros grupos de edades. Y vemos que hay una caída siempre normalmente entre este grupo de edad y el siguiente, que es de 15 a 19 a 20 y 25 años. Por otro lado, también se consideraron este tipo de gráficas y se consideraron las distancias de Mahalanobis al nivel 95%, y pues como habíamos visto en clase, fue que se tenía que asumir normalidad conjunta. En este caso lo que estamos haciendo es eh, observar la relación entre la tasa de hombres y la tasa de mujeres por cada 100.000 habitantes, y vemos que fijamos un año y fijamos también un determinado rango de edad. Lo que podemos observar es que, por ejemplo, en esta primera gráfica que vemos acá, podemos observar que, o en general, en todas las gráficas podemos ver una relación positiva entre la tasa de mujeres y la tasa de hombres, y podemos observar algunos outliers que aparecen, outliers con relación a este tipo de relación entre estas dos tasas, en donde este puntito de aquí es un valor de una tasa según en un estado de la República en particular. En cada una de estas gráficas, por ejemplo en esta de acá, tenemos 32 puntitos asociados a cada uno de los estados de la República. Por lo tanto, podemos observar que, por ejemplo, en este caso, hay dos estados que se salen, digamos que de la relación que presenta, digamos que todo el país, en cuanto a la relación de tasas de mujeres y de tasas de hombres. También podemos concluir en estas gráficas, esta relación positiva lo que nos está indicando es como si existieran, digamos que regiones geográficas en las que presentan, digamos, una menor tasa en cuanto a hombres y mujeres, y hay otras regiones que presentan mayores tasas. Eso es importante para el análisis posterior, en donde veremos que en efecto hay regiones en el país que presentan mayores tasas y en otras menores. No solo eso, sino que además es interesante observar que esta relación siempre es aparentemente lineal y positiva. También consideramos algunos mapas de calor, los heat maps de México, en donde estamos graficando aquí la intensidad, digamos que del color. La escala no son otra cosa que las tasas por cada 100.000 habitantes, en donde las regiones más claras son, digamos que, los estados de la República con menores tasas, y las más negras son aquellas que presentan mayores tasas generales. Aquí realmente no consideramos el sexo. En los cuales podemos ver que los estados más afectados pueden ser Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y el Estado de México. 4 años después, en el 2009, podemos ver que hay una mejoría generalizada a lo largo de toda la República. Y 4 años después podemos ver que el número de las tasas en algunos de los estados parecería aumentar significativamente, al menos en Durango y en San Luis Potosí, con relación al 2009. En el reporte se presentan
12 tablas, digo, los 12 mapas asociados a los 12 años analizados, pero en general podemos concluir que hay una mejoría generalizada en los últimos 12 años. Hay estados que mejoran muchísimo más que otros. Por otro lado, también consideramos los kernels de las tasas por cada 100.000 habitantes nacionales de cada uno de los sexos, en donde podemos observar la evolución de arriba para abajo a lo largo de los años, la evolución de estas densidades. Podemos observar también que la densidad de los hombres suele presentar siempre y a lo largo de todos los años menor variabilidad que las mujeres. Y además también podemos observar que conforme pasan los años, las colas en este caso se van haciendo cada vez menos pesadas. Es decir, que disminuye la variabilidad en ambos grupos. También este chipote de aquí, el cual se presenta en ambas distribuciones, sugiere la existencia al menos de varios grupos. Esto es resultado de la existencia de dos grupos, al menos en cuanto a regiones, a nivel nacional, los cuales hay algunos grupos los cuales presentan mayor tasas y otros que presentan menores tasas. También consideramos los kernels por edades, en donde se consideró, digamos, que ya no clasificamos las tasas por cada 100.000 habitantes según los sexos, ahora según los rangos de edades, en este caso de todos estos rangos de edades. Y es posible observar al menos tres grupos. El primer grupo es aquellos que son menores a un año, los cuales es esta densidad rosa que se presenta. El segundo grupo es este de acá y el tercer grupo se presentó en otra gráfica. El segundo grupo, en este caso este es el segundo grupo, presenta mayor variabilidad y está asociado, digamos que a los primeros años de edad de las personas y a los de la adolescencia. Y por otro lado, este tercer grupo representa la adultez y los cuales una menor variabilidad. Podemos observar que aquellos que son menores de edad presentan una mayor variabilidad sin considerar a aquellos menores de un año y los cuales son más susceptibles, como era de esperar, a las mordeduras de perro. Y por último se consideraron las curvas de Andrews. En este caso solamente ponemos estas gráficas en particular, en el reporte tenemos muchas más, en las cuales fijamos el año 2015 y se presentan los primeros 8 estados en orden alfabético y en donde podemos observar claramente la existencia de outliers, por ejemplo en esta gráfica de aquí, o bien en esta otra gráfica de acá. También cabe mencionar que lo que se esperaba era encontrar al menos dos grupos porque nos estamos basando, recordemos, en los rangos de edades. Si es posible observar a lo mejor dos patrones, los negros, los que son más negros, las líneas más negras y las líneas más rojas, los cuales, como argumentamos anteriormente, pueden estar asociadas a rangos de edad más jóvenes y rangos de edad más adultas. Por último, usamos la regresión logística. En este caso la aplicamos a una base de datos, la cual estaba conformada por estas 8 variables. En este caso tenemos año, estado, edad, los rangos de edad que ya hemos mencionado, incidencia en hombres, incidencia en mujeres, que son los datos nominales, y ya los datos convertidos a tasas. También tenemos la tasa de incidencia general, que pues claro no es la suma de las 6 y las 7. Y por último, cabe mencionar que para la regresión logística y obtener mejores resultados, tuvimos que dividir, en este caso particular, la base de datos en 3 grupos distintos. El grupo número 1 era aquel grupo que tenía una tasa de incidencia más grande, una media y una más pequeña. Y esto se hizo a partir de los cuantiles respectivos. Para más detalles lo tenemos en el reporte para ver qué cuantiles usamos y cómo lo hicimos. Pero la idea es que dividimos la base de datos en 3 grupos según la tasa de incidencia general.
En las siguientes figuras se muestran las tablas de los odds ratio y la evolución de estos odds ratio a lo largo de los 12 años por cada uno de los tres grupos, en donde el grupo 3 es el grupo el cual se preseleccionó y el cual es el que tiene una mayor tasa por cada 100.000 habitantes, una tasa de incidencia general. Un resultado importante que cabe mencionar es que la tasa de hombres y de mujeres siempre y en cada uno de los grupos suele ser muy cercana a 1, es decir que esta realmente no guarda una relación significativa con la tasa general. Ahora bien, el grupo número 1, el cual es el que está asociado a la tasa de incidencia general más baja, a las más bajas, es el grupo con las tasas más bajas, entonces podemos observar que en particular la edad, en este caso es casi cero, es decir, lo que nos está mostrando es una relación negativa entre la tasa general y la edad, debido a que la tasa de incidencia de este grupo es muy baja. Y por último, si nos fijamos en el grupo 3, que está asociado a las tasas más grandes, las generales, podemos observar que con respecto a la edad podemos obtener los odds ratio, digamos que muy grandes, es decir, mayores a 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, nos indica una relación positiva entre la edad y la tasa general. Es decir, que a medida que la tasa de incidencia fue aumentando, la relación con la edad también lo fue haciendo, por lo que podemos concluir que la edad está muy relacionada con la incidencia de mordeduras de perro por cada 100.000 habitantes. Intentando no alargar más el video, hablaremos de las conclusiones finales a partir de una serie de gráficas que intentarán responder las preguntas que se hicieron al inicio. Una de estas es la gráfica de la evolución de los sexos por estado, en el que se nos muestra realmente 32 gráficas asociadas a los 32 estados ordenados alfabéticamente, y el cual podremos ver en cada una de estas gráficas la evolución que siguió las tasas por hombres y las tasas por mujeres a lo largo de los 12 años. Podemos ver estados en los cuales, por ejemplo, la tendencia viene siendo negativa, y en otros en donde realmente la tendencia no ha evolucionado, es decir, se mantiene estática. Incluso hay otras en donde la tendencia pareciese ser incluso positiva. Otra cosa que nos indica esto es que, o que nos muestra o podemos observar, es que la tendencia, o más bien la evolución que siguen los hombres y las mujeres en cada uno de los estados es muy similar. Y por último, también podemos decir que son los hombres aquellos los que tienen, digamos, una mayor vulnerabilidad, es decir, una mayor tasa de incidencia en cada uno de los estados. Las siguientes gráficas se nos muestra la evolución estacional por estado, en donde en el eje X lo que graficamos viene siendo cada uno de los meses ordenados, y donde podemos ver que también tenemos una gráfica por cada estado, y podemos observar que los puntitos rojos, los más rojos, asociados a los años más viejos, y los verdes asociados a los años más, más actuales. Podemos observar que en general podemos observar que se decolora de rojo a verde, y eso es debido a que en general digamos que la tasa a lo largo de los años ha pues disminuido en cada uno de los estados. Hay estados que realmente no aparece este patrón, como el estado número 26, en los cuales parecería ser que han aumentado estas tasas. Otra cosa que es importante observar es cierta relación, digamos que parabólica, con respecto a los estados, con respecto a los meses, lo cual sugiere que es a lo mejor en verano, es aquellos meses en los cuales se presentan el mayor número de casos. Esta nueva gráfica nos muestra exactamente lo mismo que antes. La única diferencia es que ahora lo que graficamos es con respecto a los grupos de edad, en los cuales podemos ver patrones muy similares en cada uno de los estados, en donde vemos que hay un aumento conforme pasa los años,
y después decrece y vuelve a aumentar. Lo que podríamos concluir es que conforme en este primer periodo de edades, que abarca de los 0 años a los 20 años, esta tendencia va a un aumento y hay una mayor probabilidad de incidencia conforme más cercano estés a los 20 años o conforme vas creciendo más que nada. Por último, también podemos mencionar que hay una caída abrupta entre los 20 y 25 años, que es la edad pues en donde solemos empezar a trabajar y en donde otra vez empieza a aumentar poco a poco, en donde vemos que los grupos más vulnerables en la mayoría de los casos vienen siendo aquellos entre los 15 y 20 años y aquellos que están ya en la vejez. En esta gráfica podemos observar la evolución de los patrones de edad. ¿Qué quiere decir esto? Es cómo va evolucionando estos patrones con respecto a la edad, sin considerar el factor sexo, y podemos ver que al menos podemos observar que la relación, es decir, que aquellos grupos de edad más vulnerables, en este caso aquellos entre los 15 y 20 años y aquellos en la vejez, pues siempre han sido los más vulnerables a lo largo de todos estos años. Es decir, que la tendencia se ha mantenido a nivel nacional. También presentamos la evolución de las tasas con respecto a cada uno de los 32 estados. En general, lo que podemos observar a simple vista es que en general podemos observar una disminución entre los primeros años y los últimos años, por lo que digamos que podemos hablar de una mejoría generalizada. Sin embargo, hay estados que se han mantenido o no han disminuido tanto como otros. Un ejemplo de ello lo es Tabasco, que es este de aquí, y que por último viene siendo incluso uno de los más bajos, a diferencia de Durango o San Luis Potosí, los cuales siempre se han mantenido como los más altos. Y por último, simplemente mencionamos la evolución de las instituciones en cada uno de los 32 estados, lo cual nada más cabe mencionar que es posible observar una tendencia negativa en la mayoría de los estados, en el peor de los casos, pues una tendencia que realmente no cambia, es decir, se ha mantenido estática, como lo viene siendo el estado número 24 otra vez, y podemos observar que la institución que recibe pues el mayor número de casos es en este caso particular Salud, seguido por IMSS-OP e IMSS-ORD. Y aquí terminamos el análisis y como mencionamos anteriormente, pues recomendamos que se lea el reporte, que está explicado de una manera muchísimo más detallada, incluso tanto en la introducción como en la limpieza de datos, como el análisis exploratorio, como el método usado, así como las conclusiones, las cuales pues despejarán muchísimas más dudas que lo que se pudo o se intentó explicar en esta presentación. Gracias.